Muy buenos días. Hoy vamos a tratar sobre el tema ética de la hospitalización del enfermo mental, la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos. En el campo de la hospitalización es muy importante. Es de igual o más importancia que cuando el paciente suele realizar un proceso psicológico en el que no se requiere que el mismo esté ingresado en un hospital o una clínica. El personal médico debe siempre considerar que le debe el correspondiente secreto profesional al paciente, además de que, sin importar el diagnóstico, no se debe de ninguna manera divulgar información personal que ha sido otorgada por el paciente. En el caso de que se necesite una ayuda de algún colega médico para poder tomar las respectivas decisiones médicas o diagnósticos, se debe decir al paciente que se va a realizar eso. Y solo si el paciente da su consentimiento, se puede proceder a comunicar la información obtenida en las diversas secciones de los diferentes test aplicados. Asimismo, se debe considerar que cada paciente requiere un tratamiento diferente, además de que debemos realizar consultas y tratamientos individualizados debido a que no todos los pacientes reaccionan de la misma manera a las diferentes técnicas y procedimientos existentes. Se necesita una alta capacidad moral para poder hacer frente y atender a los diversos pacientes, ya que la información existente puede ser distorsionada a conveniencia o por algún trastorno por algún paciente, por lo cual es muy importante que nuestro proceder siempre esté apegado de la mejor forma a cada uno de los criterios morales existentes. Se debe considerar que no se debe de a la ligera, porque pueden ser mal interpretados por los pacientes, los cuales pueden llevarlos a cometer algún suicidio según la vulnerabilidad de cada uno de ellos. En el proceso, en el tratamiento psiquiátrico, en la actualidad ha mejorado sustancialmente si se lo compara con los años 90, en los cuales trataban de la mala forma a los pacientes. Los despersonalizaban, además de tener ciertas técnicas que en la actualidad son vistas como obsoletas. Se debe considerar que existen varias formas para realizar la correcta atención de los pacientes psiquiátricos. Puede realizarse de índole ambulatoria, en la cual no es necesario que el paciente esté ingresado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, existen casos en los que es necesario que el paciente quede recluido en una entidad hospitalaria para poder darle un seguimiento más oportuno a las necesidades de éste con el fin de mejorar la condición que posee. La internación compulsiva es justificada por la modelidad en las siguientes situaciones. Como primer punto, se da solo si la persona padece de enfermedad muy grave, la misma que debe ser tipo mental o poseer algún tipo de trastorno de personalidad, por lo cual esté incapacitado de valerse por sí mismo. Segundo punto, la persona es incapaz de poder realizar un consentimiento válido con el fin de ser ingresado a un hospital de índole psicológico o psiquiátrico, donde se debe otorgar un tratamiento que se requiera y sea impredecible. Como tercer punto, tenemos en el caso de que el trastorno que se posee puede ser tratable en alguna institución alternativa que sea menos restrictiva, por lo cual debemos considerar que los médicos están obligados a proteger la confidencialidad de cada uno de sus pacientes, además de salvaguardar la privacidad de estos.
en la participación de personas con enfermedades psiquiátricas en investigación de estar en completo acuerdo con las recomendaciones de la Declaración de Helsinki. En la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos, se tiene siempre que considerar que la vida intrahospitalaria suele darse de forma muy acelerada, en la que usualmente cada minuto cuenta, además de que se deben de tomar las decisiones de forma muy rápida muchas veces. Es un dilema ético. La materia de decisión suele ser de carácter moral, es decir, como garantizar el respeto a los principios fundamentales de beneficencia, por decir, hacer el bien y balancear riesgos y beneficios. Considerando muchas veces que quizás nuestras decisiones sobre un paciente pueden ser rechazadas por él mismo, dado que muchas veces suelen presentarse emergencias psiquiátricas. En esto también debemos considerar que los pacientes se los debe atender con la misma dignidad humana, es decir, con tratos que moral y éticamente sean los correctos. También se debe considerar que no deben infligir de ninguna manera y ningún tipo de castigo corporal. En años anteriores era muy común saber y leer que en los centros hospitalarios de la salud mental los pacientes muchas veces eran agredidos físicamente, lo cual en lugar de significar una mejora en la sintomología del paciente, se supone un retroceso, ya que el mismo no podrá indicarnos sus verdaderos sentimientos por miedo a que la respuesta no sea la que el médico tratante desea escuchar y sea el paciente castigado. Tampoco se deben recluir o aislar. Esto lo único que hará es que el paciente empeore sus habilidades sociales de comunicación y se retraiga mucho más. Le será muy difícil volver a confiar en el personal médico, obteniendo un resultado contrario al requerimiento a obtener. Por ningún motivo se debe aislar de los familiares, los cuales deben conocer el progreso del paciente. Asimismo, se debe garantizar la comunicación del paciente por cualquier forma, ya sean visitas, cartas o llamadas telefónicas con sus familiares, amigos y personas que el paciente crea necesario. Debemos considerar que ningún paciente es igual que otro y por esto mismo es imposible que un mismo tratamiento funcione en varios pacientes, por lo cual se deben realizar las diversas entrevistas, test y análisis de los diversos pacientes para poder solventar de forma directa y oportuna cada uno de sus inconvenientes. Es por esto que debemos considerar las diversas formas en las cuales se puede proporcionar el correcto análisis, diagnóstico y seguimiento de cada uno de los pacientes. Mientras hay casos en los que se pueden atender de forma ambulatoria a los pacientes agendando citas médicas, sesiones los cuales ayudarán de forma significativa. También hay casos que sí un poco más complejos y que requieren que el paciente sea hospitalizado para realizar el mejor seguimiento. Y en el caso de que se necesite usar farmacología, revisar si esta no afecta de forma negativa al paciente, tratando en lo posible no lastimar al paciente si éste no lo requiere. Como conclusión tenemos que es muy importante en la actualidad reconocer que muchas de las decisiones que tomamos como personal médico debe ser tomada pensando en que será la mejor para pacientes. Estas decisiones no solo tienen mucho que ver en el ámbito moral o social, siempre considerando que en la actualidad aún existe mucha discriminación a las personas que tienen problemas o enfermedades psiquiátricas o psicológicas.
Así como se dice que la atención psicológica y psiquiátrica ha mejorado en los últimos 30 años, podemos también decir que no ha avanzado mucho el hecho de que muchas personas siguen discriminando. En muchos casos, los pacientes al obtener una alta clínica pueden sentir que están bien. Sin embargo, la sociedad hace que el proceso de reinserción se vea diezmado o retrasado. Por esto mismo, como personal médico, nunca debemos de contar los secretos que en una sesión, entrevista o resultado de algún test nos dé de algún paciente. Al comunicar todo aquello que queda inmerso en un secreto profesional, existe solo una excepción a esta regla, la cual que se debe dar información del paciente si está inmerso en algún tipo de inconveniente jurídico. La información que sea entregada debe ser puntual y debe ser solicitada por entes legales según la ley vigente. Además de esto, como personal de la salud, debemos estar en constante actualización de conocimientos, lo que hace 10 años estaba en uso. En la actualidad pueden ser métodos que ya estén obsoletos, lo cual solo hará que se retrase la correcta solución de los conflictos o trastornos de pacientes. Muchas gracias. Mi nombre es María Isabel. Soy de la carrera de Psicología de la asignatura Psicoética del aula 100.